Hola, molt bon dia a tothom, molt bon dia, tot i la pluja. Gràcies per acompanyar-nos avui aquí, a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, en el Family Day, amb una activitat que hem preparat amb molt de carinyo, amb molta estimació, amb uns ponents de moltíssima rellevància, de moltíssima experiència i amb qui crec que podrem compartir un debat, un diàleg, no només apassionant, sinó molt necessari en els temps en els que estem vivint. Soc Cristina Colom, la responsable de Mobile Week a la Fundació Mobile World Capital Barcelona. Avui presentem un informe, un estudi que va organitzar o que va establir UNICEF Espanya amb aliança amb la Universitat Santiago de Compostela y al Consell o el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de España, con lo cual ha habido una colaboración, digamos, a tres bandas para tratar sobre el impacto que está teniendo la tecnología en los adolescentes. Es un informe que ahora hablaremos en profundidad al respecto, pero que tiene un diferencial respecto a muchas otras investigaciones, que es el número de datos recogidos. Y al final vivimos en esa economía del dato, la importancia que tiene ese dato y sobre todo de analizar ese dato. Este informe nos ofrece una visión bastante realista, creo yo, respecto al mundo de los adolescentes, un mundo que desconocemos una vez pasamos esa etapa de nuestra vida, pero que no solo habla de lo que serían, la parte de oportunidades, sino sobre todo de riesgos y lo que supone de relaciones en los adolescentes con la tecnología. No quiero olvidarme que la Agencia Española de Protección de Datos ya ha premiado esta investigación con el premio Buenas Prácticas Educativas en Privacidad y Protección de Datos Personales para un uso seguro de Internet para los menores. Es una investigación del 2021 que todavía estamos presentando y que es muy necesaria. Tengo el placer de contar con varios artífices de esta investigación. Empiezo por Nacho Guadix, a mi izquierda. Él es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia en UNICEF España, donde ha desarrollado su carrera profesional durante los últimos 20 años. Su trabajo, digamos, en políticas educativas para la promoción y el cumplimiento de los derechos de la infancia la ha llevado a colaborar con muchos centros educativos, centros de enseñanza, con la propia administración. Nacho es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Por otro lado, se suma también a este panel Fernando Suárez, actualmente preside el Consejo de Colegios de Ingeniería Informática de España y además fue el promotor, tengo que leerlo correctamente, del Colegio Profesional de Enseñaría en Informática de Galicia, que también preside, y desde 2018 desarrolla su actividad profesional, varias que desarrolla, pero una de ellas en la Diputación de Ourense como director del área de Transparencia y Gobierno Abierto. Y no lo pone todavía en su currículum, lo tendrá que hacer en breve, porque además es el instigador de la Mobile Week en Ourense, que realizamos el año pasado y que repetiremos este año. Fernando es licenciado en Informática por la Universidad de Coruña. Y por último, a pesar de no haber estado involucrado en el informe, tiene muchísimo que compartir con nosotros. Está con nosotros también Eduard Martín, él es decano del Colegio de Ingeniería en Informática de Cataluña. Es además el CIO y a su vez director del programa sobre conectividad inteligente en la Fundación Mobile World Capital Barcelona. He tenido el placer de compartir los 2 últimos años laborales con él, con lo cual si algo he aprendido de tecnología y de su impacto es gracias a Eduard. Eduard es ingeniero en informática e ingeniero técnico en informática de sistemas por la Universidad Oberta de Cataluña. Bienvenidos los tres a este panel. Lo interesante, y por eso he dicho un poco lo de las formaciones, es que tenemos en este panel a 2 ingenieros y a una persona del ámbito, digamos, de la educación y de la filosofía, que creo que es una buena combinación para hablar de lo que queremos tratar hoy, que es ese impacto que está teniendo la tecnología en los adolescentes. Coincidiréis conmigo que
toda la transformación digital está afectándonos en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. Lo podemos pensar, cómo nos comunicamos, cómo vendemos o cómo compramos, cómo pensamos en el ámbito del ocio, cómo llegamos a ligar a través de lo que sería el mundo online. Probablemente 20 años atrás esto era impensable, y si a alguno de los colectivos esto ha tenido mayor influencia es probablemente en el de los adolescentes. Los adolescentes están además en esa edad que se caracteriza, y todos los que estamos aquí, con alguna excepción que todavía está en ello, los adolescentes se caracterizan en general por pasar una dificultad, por un periodo en el que tienen dificultad en medir los riesgos en los que pueden encontrarse, a veces una falsa sensación de invulnerabilidad, de que pueden con todo, están creciendo a nivel de personalidad, y también necesitan socializar de alguna manera, ¿no? Y entonces ha habido un cambio de paradigma cuando esto se ha empezado a hacer a través de las redes sociales o del mundo online. No me quiero focalizar solo en Instagram, pero para que nos hagamos una idea, Instagram, la edad para entrar en esa plataforma son 13 años. En los últimos indicadores, que son del 2021, ya decía que el 7% de la gente que utiliza Instagram tienen entre 13 y 17 años. Y estos son los verificados. Me gustaría saber cuántos tienen menos de 13 años que de alguna manera también entran en estas redes sociales. Leía que recientemente la compañía, que sabéis que es Meta, la que está detrás de Instagram, ha establecido de momento en Estados Unidos, pero en breve llegará a Europa, unas nuevas herramientas para el control parental de Instagram. Instagram, a ver si alguien sabe cuándo se creó la red social. Justo está en época preadolescente, fue en el 2010. ¿De acuerdo? Y ahora, en el 2022, empiezan a plantearse un cierto control parental en esa red. También han creado como un centro para los padres, el centro para los padres, donde hay recursos y herramientas para que los padres aprendamos el uso que hacen nuestros hijos y cómo ayudarles a ese control o esa gestión de Instagram. Dicho esto, y solo hace unos muy pocos días, en Michigan se suicidó un niño con 13 años que parece ser, se suicidó por haber sido víctima de sextorsión online, es decir, extorsión sexual en el mundo online. Hay muchísimas investigaciones que se están llevando a cabo del impacto que tiene Instagram respecto a cómo los adolescentes se visualizan a ellos mismos, cómo consideran que el alcohol y la parte de drogas facilita los contactos y cómo se considera que lo tienen que mostrar también a través de esas propias redes. Creo que es importante entonces entender mejor el impacto que pueden tener, como decía, para los adolescentes el uso de este tipo de redes sociales o de tecnologías. Lo dejo ahí, era solo un poquito de reflexión y de contexto. Le quería ceder la palabra a Nacho para que explique un poco el impacto, pero permitirnos primero pasar un vídeo, un spot de UNICEF España, en el cual algunos de los padres nos podemos sentir interpelados. Si me pasáis el vídeo, por favor. ¡Joder! Menuda paliza me está dando este Marco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a enfadar. Ni voy a insultarlo por el chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. Rocío, que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubicación. Así se hace, así, así. Así se hace, así, así. Ay, papás, mamás. No hace falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Corre, ven. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconséjales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras, porque tú ya eres su mayor influencer.
Muy bien. Pues dicho eso, Nacho, te cedo la palabra para que nos expongas brevemente el propio informe. Perfecto, mil gracias, Cristina. Bueno, mil gracias a todos los que estáis aquí compartiendo este rato de domingo lluvioso, porque entiendo que tenéis esta motivación y esta preocupación por saber qué pasa con nuestros hijos, con nuestras hijas y su relación con la tecnología. Esa es la misma idea que nos movió a realizar el informe que bueno, vamos a comentar un poco por encima. Desde luego está publicado, lo tenéis en las redes y desde el propio Lab Mobile vamos a facilitar el acceso, con lo cual el que quiera profundizar va a tener ahí más que de sobra. Pero sí quisiéramos hacer bueno, pues un repaso de las principales cuestiones que ahí hemos detectado, ¿no? Pues hablamos, como me imagino que podéis saber, en UNICEF nos dedicamos a promocionar y trabajar por los derechos de la infancia. ¿Vale? Los derechos de la infancia están recogidos en un documento internacional que se llama la Convención sobre los Derechos del Niño, que es del año 1989, y que es un tratado que, una vez que todos los estados están suscritos, se convierte automáticamente en ley en cada uno de esos países. Estamos hablando del Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado de la historia. Todos los países de Estados Unidos lo han ratificado ya y están en proceso. Estados Unidos, con los tratados internacionales, sabéis que se comporta de una manera muy particular, pero bueno, sí que está firmada y tienen un compromiso grande con todos los proyectos de desarrollo. Pero claro, cuando estamos hablando de 1989, no estamos hablando ni siquiera del Internet a día de hoy. Sí que, por lo visto, en el año 89 era la primera versión en el CER de Suiza sobre lo que iba a ser luego el protocolo HTTP. Entonces hay como una conexión, pero claro, ni idea en aquel momento en el que la comunidad internacional se puso de acuerdo, porque esto no se hace sin el consenso de todos los países. O sea, para que veáis un poco la envergadura, nosotros a veces también nos planteamos si esto tuviera que suceder ahora, se podría volver a ese momento de consenso. Pero es cierto que la tecnología en estos últimos 30 y tantos años ha evolucionado muchísimo y tenemos que ver cómo en el ámbito digital se reflejan y se expresan estos mismos derechos. Porque las situaciones son diferentes, pero los derechos son los mismos. Entonces simplemente tenemos que analizar cómo se relacionan, cómo se interfieren, y cuando estoy hablando de mi identidad, estoy hablando de mi protección, estoy hablando de mi acceso a la educación, son cosas que ahora mismo podremos conectar fácilmente con la tecnología, pero que merece la pena que hagamos una reflexión sobre por dónde van. Entonces, bueno, pues nos planteamos en cómo están influyendo este desembarco que ha tenido la tecnología en nuestras vidas, y ya si os hablamos de la pandemia, pues quizás ha sido la única forma de estar comunicados, incluso con nuestros seres más cercanos. Ya no os digo de todo lo que hemos hecho cosas que igual no habíamos hecho antes por internet, hemos hecho la compra, hemos hablado con la familia, hemos celebrado cumpleaños, hemos descorchado botellas simultáneamente, hemos visto películas juntos de forma muy casera, pero con una sincronía. Bueno, pues esto difícilmente se va a ir. Podemos decir que eso sí que ha venido para quedarse. Se ha sofisticado todavía más, las plataformas han mejorado muchísimo, la conectividad ha evolucionado en 2 años de una manera tremenda. Incluso este mismo proyecto que estamos hablando nació en esas circunstancias. Con Fernando y el Colegio de Informatics, con Antonio Real Bubeta, que es el director científico de la Universidad de Santiago, no nos conocimos físicamente hasta que no hemos presentado los resultados del informe. Con lo cual hay que decir que no hay fronteras. Y una cosa todavía más grave, que es toda esta muestra, toda esta información que hemos recogido de estos casi 300 centros que han participado y de estos 50.000 chicos, la información se ha recogido en plena pandemia. ¿Sabéis? Los que tenéis hijos o los que habéis ido al cole en esta fecha, sabéis cómo ir al cole. Era complicadísimo, las aulas estaban cerradas, las aulas comunes, sobre todo la informática, estaba cerrada, y solo gracias al enorme compromiso de toda la comunidad docente, que ha visto que era una de las mejores cosas que podía hacer por sus alumnos, pues ha sido posible alcanzar esta recogida de información, como os digo, ya no solo por el tamaño, sino por la situación tan especial en la que hemos conseguido hacer algo que igual antes no hubiéramos podido hacer, y no sé si ahora ya que empezamos a salir lo podríamos repetir, o si nos han quedado ganas del esfuerzo tan enorme que ha sido. Pero los resultados creo que sirven muy bien como una foto fija de lo que está pasando, del comportamiento que tienen. En este caso lo hemos hecho en adolescentes por acotar una franja de edad. Nos interesa mucho lo que ocurre antes, pero bueno, establecimos este primer tramo para focalizarnos. Para ello, ¿qué hicimos? Bueno, pues una vez alcanzando una muestra enormemente representativa, nos importaba mucho la seriedad
de los datos. Hay muchos informes que son más parciales, con muestras más pequeñas, que quizás son menos representativos. Entonces, lo que nos planteamos es, por un lado, una muestra reflejo de esa población a la que nos estamos dirigiendo, una serie de escalas internacionales que estaban en ese cuestionario totalmente refrendadas y testadas y validadas, no solo en el contexto español, sino a nivel internacional, y una lista de un consejo asesor bastante numeroso, con grandes especialistas en cada uno de los temas. Hay muchos más, que algunos nos han pedido, oye, pues qué pena no haber estado. Bueno, pues va a haber ocasión para que todos los que tengáis alguna motivación vamos a encontrarnos por el camino, sin duda. Pero esto quizá eran los mimbres mejores para saber que lo que ahí sale, habrá cosas que digamos, pues esto ya se sabía, esto es como muy evidente. Bueno, ahora científicamente podemos decir que sí, eso es así. Y hay otros datos que no nos están gustando tantos cuando los que tenemos alguna responsabilidad en su gestión, pues nos vemos reflejados, ¿no? Y ahí estoy hablando de las familias, de los padres, de las administraciones, de las empresas y de un poco del conjunto de la sociedad. El objetivo es hacer una llamada a todo el que tenga algo que decir en este sentido para sumarse y corregir pues, las cosas que no nos parezcan bien y potenciar las que consideramos que bueno, pues es el camino por donde debemos marchar. Bien. Los resultados. Hemos analizado el impacto de la tecnología en diferentes ámbitos. El primero ha sido la conectividad. Es bueno, esto que hablamos de la brecha digital, del acceso, ¿hasta qué punto existe? Por supuesto que existe brecha digital, hay gente que no tiene posibilidad de conectarse. Pero en la pandemia se ha hecho un esfuerzo y todos los chicos, prácticamente como veis ahí, entre el 98% manifiesta que tiene conexión wifi y casi el 95% tiene un móvil. ¿Esto qué nos dice? Nos dice sobre todo que en la época de pandemia ha habido familias que a lo mejor, por una cuestión de vulnerabilidad, hasta ese momento no se lo habían podido permitir, pero para que sus hijos pudieran continuar su formación online en los primeros días de la pandemia, han hecho el esfuerzo y han ido adquiriendo dispositivos y terminales. Que eso no significa que esa conectividad sea ni de la mejor calidad, ni se den las mejores condiciones, y tener un móvil compartido con 3 hermanos en una casa con un wifi malo o con pocos datos, pues no es la mejor forma de continuar la educación. Pero sí que todos podemos decir que sí que están recibiendo estímulos a través de este canal. Con lo cual, queda una brecha, queda un grupo de gente que por ser solo el 2% o el 5%, estamos hablando de entre 100.000 y 80.000 chicos y chicas que tienen mucha dificultad para conectarse y que además se concentran en unos colectivos especialmente ya vulnerables, con lo cual merecen toda nuestra atención. Pero una vez que sabemos que todo es así, luego están las pautas de conexión. Y ahí lo que nos dicen es que están muchas horas, que tenemos mucha exposición a las pantallas. Incluso un dato que nos llama mucho la atención son todos los que nos dicen que se lo llevan a la cama. ¿Vale? Todos los que se acuestan, que está el número 6 de cada 10, perdonad, duermen con el móvil en la habitación. No, que es para el despertador. ¿Vale? Esto sí, la lista de motivaciones ya la hemos oído todos. Pero es que de todos esos, 1 de cada 5 se conecta más allá de las 12 de la noche. Y hemos cruzado que a partir de las 12 de la noche todas las cuestiones de riesgo se multiplican por 2 y por 3. Todos los temas de sexting, de grooming, de consumo de contenido dañino, se aumentan exponencialmente. Con lo cual, nos da una pista de esa forma de utilización que tenemos. Cuando llega el fin de semana ya es la locura. Ya los que se han contenido durante la semana, en el fin de semana se cobran el tiempo de conectividad. Luego están, bueno, pues ¿qué hacen ahí? Una vez que están conectados, pues están en un montón de redes. La mayoría, como veis, prácticamente todos, es una anomalía que hay alguno que no esté conectado. Y no solo eso, sino que casi el 85% está registrado en 3 redes sociales o más. Si vosotros, que imagino que ya todos tenemos redes sociales, y si a veces por cuestiones laborales tienes 2 o 3 perfiles en 2 o 3, el tiempo que te lleva a atenderlas, que es como un trabajo extra cuando has terminado de trabajar, pues en su caso es igual. Cuando terminan de estudiar o terminan de sus extraescolares, tienen que atender sus redes notificando lo que han hecho, lo que han dejado de hacer o lo que han fantaseado con hacer, con el tiempo añadido que eso supone de compromiso con esa actividad que, como vemos, ocupa un tiempo notable. Y luego que todos tienen un montón de perfiles en las redes, con lo cual la falsa seguridad que tenemos, no, si yo tengo la contraseña y el acceso de mi hija, si yo lo veo, yo la sigo y ella me sigue a mí. Bueno, es posible que le sigas en uno de los perfiles, que sea el que tú le abriste quizá el día que adquirió el dispositivo, pero una vez que estás ahí, tú ya ves cómo funciona, es muy fácil tener perfiles secundarios, que no estoy diciendo que sea negativo, porque al fin y al cabo también pues, tienen esos otros canales para expresarse con sus iguales de una forma más espontánea, más natural o sus cosas, ¿no? Pero los que estamos pensando que estamos seguros, sabiendo que tenemos controlada la cuenta principal, pues igual se nos están escapando cosas y no hay que caer en una falsa sensación de control.
En las redes, bueno, pues son más o menos las que todos suponéis o conocéis, porque sí que es un entorno muy dinámico. Esta foto tiene 1 año y pico, seguramente ahora hay alguna que esté en crecimiento y alguna que esté en recesión, pero al fin y al cabo es lo más importante. El 50% está en 3 o más, con que imaginaos que el tiempo que eso lleva. Pero claro, ¿por qué está en tanto tiempo? Y si lo habéis intentado, que tampoco lo recomiendo, a ver quién le ha intentado quitar un teléfono de las manos a su hijo o hija adolescente, porque es una causa de fracaso absoluta, vaya, y de conflicto inmediato, porque es para ellos el principal surtidor emocional en una etapa en concreta en la que su personalidad pues, está dejando el núcleo familiar para ir ganando en autonomía. Por lo tanto, ellos nos dicen que lo que más están encontrando ahí son sensaciones positivas, y encuentran alegría, amistad, compañerismo, expresarse como son, discutir con iguales, todas realmente cosas que generan una serie de endorfinas y de emociones que tenemos que saber aplicar cuando queramos establecer cualquier acción o cualquier política que pretenda corregir los otros fallos que estamos viendo. Entonces, si no contamos con que esto para ellos es muy importante y es muy estimulante, estaremos haciendo un flaco favor. También hay un reverso, también los hay que han sentido exclusión, discriminación, miedo, y que no son en porcentajes menores, y que eso nos tiene que dar pie a ver cómo es lo que ocurre ahí dentro. Por eso estamos hablando de las TIC, no hablamos solo de las TIC, que es quizá como hemos estado acostumbrados desde los inicios a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación, le estamos añadiendo la R de las relaciones, porque más que informarse, comunicarse, lo que están haciendo es relacionarse, es construir su identidad con respecto a los demás. Entonces, si nos fijamos en cómo se relacionan nuestros hijos, estaremos sabiendo mucho de qué les pasa y de cómo son, más allá de la ideación que tengamos de ellos en nuestras cabezas. Pero claro, toda esta exposición con esta cantidad de horas, con ese nivel de adictividad tan grande, conlleva una exposición a los peligros también grande. El riesgo va a existir siempre, ¿vale? Pensar que hay un entorno súper seguro o infranqueable es un error, ¿vale? Lo que podemos hacer es minimizar el daño del peligro al que se están exponiendo. Y como vemos, hay algunos datos que son muy preocupantes. Salen unos datos relativos a sexting, a grooming, a contacto con desconocidos. Es que el 20% nos dice que ha quedado con desconocidos. Ya no es que el 50 y tantos admita desconocidos, es que el 20% ha quedado en persona con gente que ha conocido en las redes. Entonces, esto cuando echáis las cuentas y si contáis, pues un 20%, pues son uno de cada 5. Y más raro será que nuestro hijo no esté ahí en ese análisis, cuando ves a su clase o ves a su pandilla de amigos, pues sirve un poco para, no queremos asustar, pero sí un poco saber un poco lo que está ocurriendo. No quiere decir que todas esas relaciones sean negativas, me imagino que no, pues como nosotros también nos estamos desvirtualizando en eventos físicos con gente que no hemos conocido por la pandemia y que ahora conviene poner cara y ojos. Pero sí que es importante el explicar y trabajar con ellos, pues un poco aquí lo que veíamos en modo de broma en el anuncio, ¿no? Como los padres tiktokers se hacían un baile para explicar que si quedo con alguien, mando a la geolocalización y digo dónde voy, aviso primero y no sé qué. Bueno, pues no hace falta llegar quizá a esa parodia que montamos para comunicarlo de esta manera, pero sí que hay un trabajo que hacer. Otras cuestiones, bueno, pues el consumo de contenidos, por ejemplo, la pornografía, pues por encima de un 35%, aquí sobre todo mucho más los chicos. Los chicos están cercanos a un 44% y las chicas un 20 y tantos. Y algunas otras cuestiones que nos han llamado mucho la atención son, por ejemplo, que 1 de cada 10 adolescentes ha recibido una proposición sexual por parte de un adulto. 1 de cada 10. Esto, bueno, no habla solo de la tecnología, habla de la sociedad que estamos construyendo y de cómo nos comportamos, pero cuando tu hijo o tu hija están más allá de las 12 de la noche en la habitación con la puerta cerrada con el móvil, pues son cosas que pueden ocurrir. Si tú te sabes defender, si lo sabes parar a tiempo, si lo sabes bloquear y si sabes pedir ayuda, pues son los mecanismos que puedes poner en marcha y que se pueden aprender para que, como decía antes, ese riesgo haga el menor daño posible. Y algunas otras cuestiones que pueden ser más novedosas, como la dark web, que hablando con profesores, cuando planteamos la recogida de datos, muchos de ellos nos decían, bueno, es que esto no sé muy bien qué es, no sé si es bueno que se lo contéis, porque a lo mejor les estáis metiendo ideas en la cabeza que no existen. Bueno, pues ahí lo veis, los datos, el 5% de los chicos ya ha entrado alguna vez en la dark web y más del 40% saben lo que es perfectamente. Ya las fuerzas y cuerpos de seguridad ya nos estaban avisando de este fenómeno, de los problemas que iba a haber por ese tema, porque como sabéis, pues es el espacio en el que no hay ningún tipo de protección, son todas actividades delictivas y es muy fácil ir a un tutorial de cómo se instala este navegador y cómo puedo acceder y lo hago por jugar, pero me puedo acabar metiendo en un problema realmente grave.
Otra cuestión que hemos mirado, las cuestiones de convivencia, ¿no? ¿Cómo era esa en cuanto a acoso y ciberacoso? Y nos salen unas cifras un poco más altas de las que estamos manejando desde las administraciones educativas, ¿vale? Os sale que 1 de cada 3 está sufriendo acoso escolar y 1 de cada 5 ciberbullying. Que son pautas que están muy unidas. El 80% de los que sufren ciberbullying tienen acoso físico también, o sea que son comportamientos que conviven juntamente. No hay. Ahora, bueno, hemos tenido menos tiempo para vernos y parece que uno había crecido en detrimento del otro, pero realmente, ¿qué ocurre? Pues que la violencia está muy instaurada en nuestro día a día, muy normalizada. A veces simplemente por el argumento es que es una broma, que es por jugar, que es porque se acaba de incorporar al grupo, pero siguen existiendo prácticas que en su grado más alto, porque esto significa una exposición que no quiere ser las peores formas, porque aquí hay muchos grados, pero desde luego los que manifiestan las peores causas de ciberbullying pues afecta definitivamente a su salud mental y hemos tenido episodios pues, que han acabado con los suicidios de los propios chicos y chicas, con lo cual es algo que urge atender cómo está ocurriendo esta convivencia y con el problema que quizás los protocolos que tenemos se circunscriben al centro escolar. Y ahora esto se ha roto, las barreras físicas en este sentido han cambiado y ya no es, bueno, estoy en casa, estoy a salvo, ahora estoy conectado todo el tiempo, con lo cual esa persecución o esos comportamientos no hay sitio donde estar a salvo. Es que ni en vacaciones, que me voy un mes fuera de mi barrio, sigo recibiendo ese mismo trato. Por lo tanto, urge abordarlo porque es un tema realmente importante. El tiempo de videojuegos, como vemos, ha pasado a ser, y aquí también hay un poco de diferencia, porque las chicas están más enganchadas a las redes sociales y los chicos a los videojuegos, es que el primer factor de ocio ahora mismo. Y aunque no es malo y los videojuegos son estupendos y maravillosos y nos provocan unas experiencias increíbles, tenemos un grupo de chicos que es casi un 5% que juegan más de 30 horas a la semana. Que 30 horas a la semana es casi una jornada laboral. O sea, que es así. Entonces, como digo, jugar no es malo, no es un problema. El problema es cuando, igual que con las caras, ahora lo veremos en lo que es en el uso problemático, pero lo vemos todo junto. Hay una cosa también ahora ligada a los contenidos que juegan, más del 50% juega a juegos no recomendados para su edad. Y ahí normalmente somos nosotros los que se los compramos o los que se los facilitamos o los que los damos los permisos para tenerlo. ¿Qué ocurre? Que cuando estoy expuesto a contenidos que no están adecuados a lo que yo pueda procesar, puedo llegar a naturalizar conductas y comportamientos, porque estoy en esta etapa de desarrollo que pueden luego pues derivar en unas conductas o en unos comportamientos totalmente alejados a lo que tú pensabas. Entonces, bueno, hay recados para todos, ¿no? El juego online y las apuestas, pues nos estamos encontrando que cerca de 70.000 chicos y chicas ya están apostando online. Es difícil en estas edades siquiera tener una forma de pago, con lo cual imaginad que esto no suele ser un problema aislado, sino que viene pues, de una apropiación de una tarjeta de crédito de la familia o de algún conocido o de alguna otra forma que te permita suplantar, por un lado, toda tu identidad y, por otro lado, apostar con la experiencia de que voy a ganar. La mayoría dice que es que cree que va a ganar dinero. O sea que tampoco los que enseñamos matemáticas lo estamos haciendo muy bien, porque si explicamos bien los juegos de azar, nos daríamos cuenta que no es el mejor camino para ganar dinero. Pero sí que esto tiene una derivada en cuanto a salud mental, ¿vale? Esto es una incipiente ludopatía. Si ya vemos que en estas edades hay este volumen, no tenemos un servicio de sanidad en el ámbito de la salud mental que pueda empezar a tratar a todo este grupo de chicos y chicas cuando esto derive en comportamientos más serios. Como os decía antes, en cuanto a uso problemático, en cuanto a las redes sociales, Internet no podemos hablar, según la OMS, no podemos hablar de adicción. Aunque bueno, todo esto está dentro de las adicciones en sustancia, se trabaja desde ese campo. En el campo de los videojuegos y del juego online sí, pero en Internet no. Y hablamos de uso problemático. Pero que entendáis que cuando decimos uso problemático hablamos de una conexión diaria de más de 5 horas y lo más importante es con una alta interferencia entre otras actividades básicas para ese tipo de edad. Como pueda ser dormir, como veíamos antes, como pueda ser estudiar o como pueda ser relacionarte con tu familia o con tus iguales. Estás dejando de hacer cosas que son claves para tu desarrollo. Si tú no estás... si no está compitiendo con estos otros ámbitos y te da tiempo a estudiar y a dormir y a hacer deporte y a estar con tus padres un rato y te gusta mucho jugar y buscas un rato para jugar, ahí no hay ningún problema. El problema es cuando se rompen estas cuestiones. En el caso de Internet es de 1 de cada 3, ¿vale? Es un 30 y tantos por ciento. Y en el caso de los videojuegos es 1 de cada 5, que son muchos. Es un volumen muy grande el que tenemos ahí.
¿Y esto en qué va a notarse? Pues como os digo, en dos aspectos básicos. Uno, en el deterioro de su salud mental, porque vemos que los chicos y chicas que están en estos niveles tienen un peor bienestar emocional, una peor integración social y una salud mental mucho más delicada. Hay un 15% de adolescentes con síntomas graves y muy graves de depresión. Cuando veíamos que el 40% se conecta por no estar solo, pues también esto tiene que ser una llamada de atención para todos, decir, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Luego esas horas de conexión a veces son también para socializarse y para estar con los amigos de forma muy distinta. No quiero tampoco criminalizar el uso, porque primero iría contra los tiempos y tampoco tendría ningún sentido, simplemente que ese abordaje lo hagamos bueno, pues con esa mirada y con esa responsabilidad. Y aquí los padres tenemos cosas que hacer y que decir. Porque ya, unido a lo que veíamos antes, de los que compramos los juegos que no son adecuados para su edad, más los que limitan los contenidos, fijaos, que poquitos, el 13%, las horas, ni el 25%, ponen normas, pues estamos en un tercio más o menos. Y luego, sobre todo, hay otro tercio que usamos nuestros propios dispositivos en momentos claves para la familia, como puedan ser las cenas o las comidas. Un momento en que estamos todos juntos en una mesa, pues somos los primeros que... Y tenemos una justificación igual que ellos, ¿vale? O sea, yo no puedo perder esta lotobox del videojuego y yo es que tengo el trabajo que me acaban de llamar y tal. O sea, que cada uno nos duele en el estrés en el mismo sitio. ¿Vale? Entonces, hay que hacer un ejercicio de empatía mutua y decir, vale, si vamos a comer en 10 minutos porque tenemos prisa, pero esos 10 minutos que sean de calidad, ¿vale? Y a partir de ahí que podamos ir conviviendo. Más luego el foco de conflicto, que es lo que os digo. O sea, yo os digo, en mi casa lo único que funciona como norma regulatoria es apago el wifi. No les castigues con salir, no les castigues con la paga. El wifi es lo único que detiene una conducta inadecuada. Pero eso es un fracaso mío personal que quiero compartir aquí a modo de terapia con todos vosotros. Espero que me aceptéis. Pero bueno, pues esto nos hace tener que ser creativos en cómo generamos esa disciplina y esa convivencia en casa. Y una pequeña cosa que hicimos, aprovechando, porque en este momento que estamos todos, como os digo, con la educación online o la educación híbrida en el mejor de los casos, cómo ha sido esa experiencia en este momento, en el que, pues educativamente, lo único que hemos hecho, en la mayoría de los casos, ha sido retransmitir las mismas clases que hacíamos a través de las distintas plataformas. Y eso no es educación online, eso es una retransmisión mala. O sea, porque, en fin, que cualquiera que ve YouTube ya ve unas producciones, y no con muchos medios, pero de una calidad audiovisual enorme, y nosotros, pues imagínate, veíamos a los niños bailando, ¿vale? O sea, se quitaban la cámara y se ponían a bailar. Y las clases de primaria eran todas, pues este es mi muñeco, pues este es mi juguete, y las de secundaria todos con las cámaras apagadas. Ha sido como, para que veáis que también ha habido. La experiencia educativa no ha sido muy buena. Ellos, los chicos, casi todos sí que valoran el esfuerzo que se ha hecho, que lo quiero poner por delante, se ha hecho un esfuerzo enorme, y la educación ha tenido un valor vital para que la salud mental de los chicos y chicas en nuestro país hayan sufrido lo menos posible en un momento difícil. Hay sistemas educativos que aún no se han recuperado, ni siquiera están abiertas las aulas en muchos países. Aquí eso se ha puesto en marcha muy rápido, con mucho voluntarismo también, porque ha habido algunos que hemos expuesto a nuestros alumnos saltándonos todas las normas de privacidad. Y han salido profesores muy motivados compartiendo esto, poniendo en sus redes las fotos, los pantallazos de los chicos, con los chicos en pijama en casa, con sus dormitorios, que ahora estamos dando cuenta y decir, bueno, cuidado, o sea, esto hay que hacerlo con más reflexividad, pero lo primero ha sido, vaya por delante, el agradecimiento a toda la comunidad educativa que ha conseguido hacer eso. Pero la experiencia que tienen en cómo se han visto sobrepasados por las tareas y la sensación de que han perdido muchos aprendizajes es algo que cuando hablemos de educación online, que nos quedan todavía un par de cursos para nosotros de cómo se tiene que hacer o cómo se debe hacer. No me voy a enrollar más, que creo que ya estoy un poco fuera de tiempo y ahora quizá podemos ahondar un poco en alguna de las cuestiones. Gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Nacho. Sabíamos que era difícil concentrar o resumir el informe, que recomiendo que os bajéis, que lo leáis, que lo compartáis, porque creo que es relevante. A cada uno le va a impactar un dato bastante distinto, pero en general vemos que realmente ese impacto es muy, muy potente, muy importante. Hay cosas positivas, pero tenemos que vigilar sobre todo en el tema de los riesgos. Quería empezar quizás con Edu para decir, no sé si hemos estudiado suficientemente o no a los adolescentes, pero si crees que este tipo de impactos se acotan solo a los jóvenes o realmente esos riesgos y esos peligros nos afectan en general como sociedad. ¿Cómo lo ves?
Bueno, primero, gracias por contar conmigo, con mi humilde opinión. Tú ya sabes lo que opino, evidentemente estos riesgos no son, o sea, aquí los estamos estudiando, informe. Esto tiene una ventaja, pues tenemos un informe con datos objetivos que nos permiten encuadrar un segmento de la población, que no deja de ser un segmento, pero la sociedad digital nos impacta a todos. En el caso de los jóvenes, y aquí podríamos estar horas y horas hablando, ¿no? Porque el caso de los jóvenes, pues nos preocupan, pero a mí también me preocupa la gente mayor, me preocupo yo mismo y me preocupa también mucho que cómo les vamos a enseñar a los jóvenes cuando no salgamos nosotros, porque no, pero es que esto le ha pasado a la humanidad siempre, o sea, enseñar, el concepto de enseñar, que no me refiero solo a una asignatura, a una disciplina, sino enseñar lo que es la vida, pues desgraciadamente solo sabes cómo es la vida cuando eres muy mayor, y entonces quizá ya se te ha pasado el arroz, ¿no? Pero bueno, yo creo que a veces hay tendencias en la humanidad que hoy se reflejan mucho más y de ahí nuestra preocupación. Tenéis que tener en cuenta que entre los muchos factores que han hecho caminar a la humanidad desde los inicios, guerras, pandemias y tecnología. Me dejo unos cuantos, ¿no? Quizá sexo, ¿no? Pero ahora no entraremos aquí, ¿no? Pero, y uno de ellos, desgraciadamente ninguno de los tres los hemos dominado, como sabéis perfectamente, pero uno de ellos, que es la tecnología, tiene un claro crecimiento exponencial a lo largo de toda la historia de la humanidad y resulta que en estos momentos vivimos crecimiento tecnológico concentrado en estos 30 últimos años como si hubiesen pasado 400 antiguamente, ¿no? Por lo tanto, primer factor, el mundo de ahora es complejo y más que lo será mañana, no estoy diciendo la semana que viene. Por lo tanto, tenemos que tener claro que un mundo complejo precisa de soluciones complejas y de adquisición de conocimientos complejos. En segundo lugar, que la tecnología que movemos ahora, naturalmente, nosotros no nos damos cuenta ahora, pero seguro que Nacho y yo creo que también estarán de acuerdo, en unos años se hablará un cambio de era, es decir, cuando la humanidad cambia la manera en cómo se comunica, aparece una era. Fue el escrito, ¿no? Fue la lengua, fue la imprenta. ¿Qué os voy a decir de la nueva manera de comunicarse? Porque al final crecen relaciones sociales diferentes. Y esto empezó no hace ahora, sino empezó con el telégrafo, ¿no? Y con el teléfono. Primero, tener en cuenta esto, cambio de era, ¿no? Nos relacionamos de manera diferente y, por lo tanto, hay esquemas antiguos que nos sirven. Y eso también lo tenemos que aprender nosotros y aplicado a los jóvenes, pues todavía más, ¿no? Porque ellos, además, lo están viviendo. En segundo lugar, las armas de matar que tenéis, en el buen sentido de la palabra, en vuestras manos, son verdaderas misiles atómicos, para que me entendáis. Lo que lleváis en el bolsillo no es un teléfono, es un ordenador, ¿verdad, Fernando? Hace tiempo que es un ordenador de propósito general que no solo hace llamadas de teléfono, sino que es una inmensa máquina de producir, de producir, y esto hay que enseñarlo muy bien. Y en tercer lugar, cada vez nos va a ser más difícil intentar transmitir lo que significa todo esto, que lo debemos hacer y debemos trabajar para hacerlo, usando los ojos nuestros. Hay que ponerse, y como cada vez el tiempo de cambio tecnológico es más rápido, pues cada vez nos cuesta mucho más. Por lo tanto, nos afecta a todos. Yo soy muy positivo, Cristina, lo sabe, y por supuesto lo vamos a asumir. La humanidad lleva asumiendo esto, lo que pasa es que ahora nos preocupa mucho por un cuarto elemento o un elemento final, para no distraerme, y es que hace tiempo que el concepto de anonimato se perdió. Y hay montones de libros, y ahora, mientras hablaba, intentaba buscar, no, estaba atento, buscaba en el móvil, porque yo tengo papeles, alguna referencia bibliográfica, es igual, no los he encontrado, pero hay un montón. O sea, antes las sociedades eran anónimas, Es más, muchas de las cosas que pasan ahora con tecnología, seguro que pasaban sin tecnología, lo que pasa es que ni te enterabas, porque no había la potencia de comunicativa, pues ahora nos enteramos de todo. Y cuando cambia el concepto de anonimato, cambia el concepto de privacidad. Por lo tanto, no podemos enseñar la misma privacidad que enseñamos en los años 50 a las generaciones de ahora, ni las de mañana lo podrán. Esto ha cambiado, yo no sé cómo acabará y por lo tanto son factores que tenemos que tener en cuenta. Pero bueno, me preocupan mucho los jóvenes, y tú lo sabes, Cristina, por ejemplo, nuestros mayores, los que son mayores que yo, que ya son pocos. A mí me preocupa mucho.
¿Cómo les enseñamos todo esto? Porque los jóvenes y los adolescentes y los niños y las niñas, digamos, en Occidente, pues tienen herramientas, nos tienen a nosotros, ¿no? Pero vamos a dejar sin servicios a la gente mayor. Ya, podría estar aquí mucho rato, pero... Pero de ahí, perdón que me lo haces muy fácil, hablar de Mobile Week, ¿no? O sea, Sí. Mobile Week llegamos a todos los públicos, sean personas mayores, sean personas con discapacidades, sean los niños, sean los adolescentes. Intentamos justamente que la tecnología se acerque a a ellos. todos esos ciudadanos. Gracias, Edu. Un poco en la línea, Fernando, y volviendo a lo adolescente, y que no sé si hemos compartido el dato, para que lo sepáis, el estudio se hizo con 50.000 estudiantes de secundaria. Creo que me comentaba Fernando que es el informe con mayor número de datos, ¿no? Habéis llegado a hacer una encuesta que realmente es representativa, creo yo, en España en este caso. Fernando, volviendo a los adolescentes, ¿qué hacemos entonces? O sea, ¿qué políticas, qué acciones podemos hacer para mitigar esos riesgos o para mejorar la relación que puede tener el adolescente? Y me gustaría que compartieras un poco el caso de Galicia, que conoces bien. Bueno, molt bon día, no sé si lo he dicho bien, muy buenos días, encantado de estar aquí y además estar, bueno, con 3 amigos. La verdad es que ha sido un verdadero placer, gente que ya conocía antes como Eduardo, como Chris y Nacho, que nos pusimos, no cara, pero sí cuerpo, ¿no? Físico, hace menos, pero que la verdad ha sido un verdadero placer colaborar. Me ha gustado mucho todo lo que habéis dicho y lo habéis expuesto los 3 muy bien. Y a mí, de hecho, bueno, creo que Eduard, ya hemos coincidido en varios eventos y a mí me gusta mucho una frase que dice que no estamos en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Y eso es realmente es un hecho. Y sobre todo cambios que cada vez son más vertiginosos y que están afectando a todos los sectores de nuestra sociedad y además que afectan globalmente, ¿no? De una forma que no ha tenido precedente en la historia de la humanidad. Yo creo que ese es el verdadero cambio. Y además hoy se da una circunstancia que venía leyendo cuando veníamos hacia aquí y que el día 3 de abril, el 3 de abril del 73 se hizo la primera llamada por teléfono móvil en la historia. El 3 de abril del 81 se puso a la venta el primer ordenador de propósito general a nivel doméstico y el 3 de abril del 2010 se puso a la venta el iPad. Con lo cual hoy, 3 de abril, creo que también tenemos que sentar una fecha, un precedente, ¿no? con esta Mobile Week en Barcelona y que la verdad es que es un placer estar aquí. Sobre lo que preguntaba Cristina, al final lo que trasciende este informe es que tenemos una labor conjunta entre todos, una labor como sociedad y una labor en la que hay un público claramente al que nos tenemos de dirigir, que es el de los adolescentes, con independencia que, como dice Edu, pues obviamente hay muchos otros colectivos que están también en riesgo de exclusión en un mundo que avanza a una velocidad de vértigo, ¿no? Pero en el caso de los adolescentes yo creo que tenemos responsabilidades entre todos. Los primeros responsables somos las familias que no podemos delegar una responsabilidad de educarlos y de acompañarlos, ¿no? en este cambio. Pensaba también viniendo hacia aquí, yo creo que yo tengo 2 adolescentes, preadolescentes en casa y también aprendemos de ellos, ¿no? Y al igual que muchos, a lo mejor hemos aprendido conceptos, mi niña hace ballet, pues como plié, que yo no tenía ni idea de lo que era, o que mi niño hace karate, pues también, o el propio fuera de juego, tenemos que aprender también la terminología del sexting, del grooming, del ciberacoso, de todo esto que, bueno, pues podemos pensar que no nos toca y sí que nos toca, nos ocupa y tenemos una responsabilidad sobre ellos. Por lo tanto, también debemos de darles herramientas a las familias para que puedan acompañar a los adolescentes, a los niños, no solo adolescentes, sino desde edades incluso más tempranas, en el uso de la tecnología que tienen prácticamente desde la cuna. Porque decía Edu que efectivamente esto no es un teléfono móvil, hace mucho dejó de ser un teléfono móvil. Es un ordenador, desde luego que sí, coincido plenamente con él, pero lo que no podemos hacerlo es convertirlo en un apaganiños. Toma niño y déjame un poco tranquilo, ¿no? Eso es lo que debemos de evitar, ¿no? Es una herramienta fantástica para acceder a todo el conocimiento humano, desde luego que ha cambiado nuestra sociedad, pero tenemos que también introducir estas pautas de comportamiento y las familias tenemos que tener herramientas para saber transmitir cómo usarlas a los niños. En cuanto a los niños, segundo eje, también los tenemos que saber educar. Yo creo que aquí es donde tal vez más cosas se están haciendo, pero no llega a hacer solo actos enfocados a los niños. Tenemos que acompañarlos por todo esto otro. Y no nos equivoquemos, no son nativos digitales. Yo creo que ese término ha hecho muchísimo daño. Han nacido inmersos en una sociedad totalmente digitalizada, pero no vienen aprendidos de serie. Y tenemos que acompañarlos en este aprendizaje, ¿no? Pues
Del mismo modo que a nosotros nos decían que cuidado de salir a la calle, que no hablemos con desconocidos, que cuidado de cruzar la calle, tenemos que también saberlos educar en este contexto digital que forma parte de sus vidas y cada vez lo hará más. En el ámbito educativo también es fundamental dar herramientas a toda la comunidad educativa. Y una de las cosas que creo que no estamos haciendo bien como sociedad es saber adaptar el modelo educativo a la sociedad actual. Tenemos un modelo educativo de hace más de 100 años, cuando la sociedad ha cambiado totalmente. Entonces yo creo que también tenemos que saber cambiar este modelo educativo, no solo el modelo educativo online, sino también el modelo educativo del acceso a la información, de pasar de un modelo de memorización a un modelo de crítica. Vemos el daño que están haciendo las fake news, pues yo creo que también tenemos que saber transmitirles cómo buscar el origen de datos, cómo contrastar, cómo tener ese espíritu crítico. Yo creo que aquí también el modelo computacional, ese pensamiento computacional puede ayudar mucho y es una de las grandes carencias del sector educativo en nuestro país, porque además tenemos que formar a nuestros jóvenes para un mundo profesional de futuro en el que no solo la tecnología va a formar parte prácticamente de todos sus trabajos, sino que muchos de estos trabajos a día de hoy todavía no existen, con lo cual tenemos que también formarlos en tecnología. A todas las autoridades, porque esto es un problema también de todos, no solo es educativo y familiar, es un problema social, es un problema sanitario, estamos hablando de adicciones sin sustancia, estamos hablando de comportamientos de riesgo en Internet y por lo tanto también tenemos que tomar medidas a nivel de todas las administraciones para poder prevenir, porque yo creo que es el verdadero eje que tenemos la verdadera palanca, ¿no?, que tenemos que accionar, la prevención, ¿no?, de todos estos comportamientos de riesgo. Y por último, creo que hay un quinto elemento que tenemos que implicar sí o sí, que es toda la industria tecnológica. Una industria que ha puesto medidas, pero medidas muy pequeñas, como esos controles parentales, como esos controles de edad, como esa privacidad o como esa clasificación PEGI, pero que al final no son sino pequeñitos parches, pero que no son para nada suficientes, ¿no? Entonces yo creo que aquí, al final, lo importante de este estudio no es el estudio en sí, que lo es y que hemos trabajado muchísimo, y ha habido momentos duros, realmente duros, porque ha sido complejo, pero lo importante de este estudio es que tenemos unos datos objetivos, unos datos hechos con una muestra realmente representativa, sin precedentes. Yo creo que también tenemos que sacar pecho de lo que hemos conseguido en España, que pues muestran una problemática. Además, lo importante del estudio es que no solo hemos hecho un estudio a nivel nacional, sino que lo hemos particularizado a nivel autonómico y también a nivel de centro educativo. Lo decíais antes, 1 de cada 5 niños queda con desconocidos que han conocido a través de Internet. Todos podemos pensar, eso a mi hijo no le pasa, o eso en mi centro no pasa. Estamos viendo que estos datos son prácticamente similares en todos los centros, con independencia de que el estudio se haya hecho en Santiago, en Compostela o en Barcelona. Y por lo tanto, nos debemos de ocupar todos. Y esta industria tecnológica tiene también mucho que decir. Y yo creo, por último, ya acabar también con esta parte, destacar que creo que tenemos que sacarnos el sombrero ante el comportamiento de los adolescentes ante este estudio. Han respondido de forma transparente, de forma madura, han visto también la importancia que tenía este estudio y se han implicado totalmente, ¿no? Y por lo tanto yo creo que el eslabón que podíamos pensar que era el más débil, que es el de los adolescentes, realmente es el que más concienciado está con la necesidad de que tengamos herramientas, de que tengamos medidas para paliar esta situación que realmente es preocupante, que no solo pasa en España, que seguramente cualquier otro país que haga un estudio similar pues tendría datos similares. Estamos en un mundo cada vez más globalizado, con problemas comunes a toda la sociedad, y yo creo que aquí estos 5 ejes, familias, la propia juventud, el entorno educativo, todas las autoridades públicas y la empresa tecnológica, la industria tecnológica, tenemos que aunarnos, y este estudio pues nos da también a lo mejor el pegamento para que todos seamos conscientes de la importancia que tenemos, porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad y el futuro de nuestros niños. Y solo para ahondar quizás, cuéntanos un poquito el caso en Galicia, porque teníais un programa que empezabais a activar, que creo que es importante compartir. Sí, efectivamente. Pues a raíz de este estudio, bueno, aquí también tengo el resumen ejecutivo, que es un poquito más breve que el estudio, sé que todos estamos a 1000 y lo podéis descargar, y también a través de la Mobile Bus Barcelona. Esto ha motivado que en Galicia, y bueno, uno de los ejes también de este estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, y nosotros, pues yo creo que el acento me delata como gallego, pues hemos conseguido que las autoridades pues hayan tomado conciencia de la importancia, ¿no?, y del impacto que tiene esta situación. Y el Parlamento Autonómico de Galicia acaba de aprobar por unanimidad el tomar medidas
para paliar esta situación. Medidas que van desde la propia comunidad autónoma, desde el gobierno autonómico, y desde el gobierno autonómico visto de forma integral. No es un problema solamente educacional, es un problema social y es un problema sanitario, por lo tanto, todo el gobierno tiene que actuar en conjunto para paliar esta situación. Por otra parte, está también que no solo es un tema del gobierno, como decíamos, es un tema de toda la sociedad. Por lo tanto, va a estar abierto a la participación de expertos. Aquí, además, teníamos un panel de expertos realmente importante en este estudio. Alguno, como decía Nacho, pues se ha enterado a posteriori, pues tiene la puerta abierta que se sume también a esta iniciativa del gobierno gallego, bueno, de la comunidad gallega, el Parlamento gallego, entidades públicas, entidades privadas, asociaciones. Creo que todos tenemos que aportar nuestro grano de arena. Cada uno puede poner su visión. A mí me gusta también mucho una frase, ¿no?, que mi punto de vista es la vista desde un solo punto. Cuantos más vistas desde distintos puntos tengamos, mejor. Nosotros podemos aportar conocimiento tecnológico, UNICEF su experiencia en el ámbito de los jóvenes, pero hay muchísimos colectivos. Creo que hablo demasiado. Tan cortado. El micrófono no ha pasado un minuto. Pues que todos tenemos mucho que aportar. Después también se está trabajando en una ley de dependencia, de prevención de la dependencia de los adolescentes. Pues vemos que también hay una dependencia a elementos sin sustancia, como pueden ser, por ejemplo, los videojuegos, como pueden ser las apuestas online, etcétera. Pues que también que en esta ley de prevención de las dependencias que se contemple la tecnología. Y por último, sobre todo, la parte de prevención, ¿no?, que nos ocupa a todos y en la que debemos de hacer especial esfuerzo. Por lo tanto, esos 4 ejes creo que son muy importantes. En Galicia estamos empezando a trabajar de una forma más abierta y colaborativa, con lo cual ojalá muchos se puedan sumar a esta iniciativa y muchos otros gobiernos puedan imitarla y puedan enriquecerla, ¿no? A mí me gusta mucho el principio de las muchas mentes, que seguro que a cualquier otro se le ocurren ideas que a nosotros no se nos ocurren, y por lo tanto este modelo colaborativo, que también la tecnología entiende mucho de ello, pues puede impulsar y es absolutamente necesario. Perfecto, y al final la colaboración público-privada es la que nos puede ayudar a responder ese tipo de retos. Desde la Fundación Mobile World Capital abogamos por lo que ya llamamos ese humanismo tecnológico, que al final es poner la tecnología al servicio del ciudadano, y para lo que nos atañe hoy sería la tecnología al servicio del adolescente. Sé que no todo pasa por la tecnología, o sea, al final la tecnología es esa herramienta para facilitar o impedir, en ciertos casos, esas mejoras o esas oportunidades. Me gustaría brevemente vuestra visión de cómo podemos modificar o cómo debería modificarse esa tecnología para que realmente estuviera, en este caso, al servicio del adolescente y ayudara a reducir esos riesgos que hemos ido ilustrando. Nacho, empieza tú. Cuando os comentaba al principio el tema de los derechos de la infancia, hay un grupo de derechos, o sea, como digo, la Convención sobre los Derechos de los Niños son 54 artículos que hablan de un montón de cosas y demás, pero hay un grupo de derechos que es el de la participación, ¿vale? Están los de supervivencia, los de protección, y los de desarrollo y los de participación. Estos de participación son los que menos se cumplen en los países industrializados, como el nuestro. El que los chicos y chicas son ciudadanos y son sujetos de derecho, ya lo dice la propia norma, pero que los incorporemos y les escuchemos a la hora de los procesos de toma de decisiones, no tanto, con lo cual su visión de la ciudadanía está limitada solo a, bueno, pues a ser reconocido y a ser protegido. Pero toda esta parte de su implicación y construir la sociedad desde su punto de vista, pues oye, es verdad que en la sociedad de nuestro país está un poco envejecida y hay menos jóvenes, pero no es la realidad del mundo. O sea, en la mayoría de los países hay más niños que adultos, entendiendo niño de 0 a 18 años, que es el concepto legal. Por lo tanto, no podemos construir la sociedad ni las normas de espaldas a los propios beneficiarios de la norma. Entonces, el ver cómo se hace, cómo se organiza, porque a participar también se aprende. Yo siempre pongo el ejemplo de mi experiencia como participación. Espero que en las próximas generaciones sea distinta, porque cuando eras delegado de clase, es el tope de la responsabilidad que tenías de pequeño, cuando tu trabajo principal era ser el delator, el de apuntar cuando el profesor se iba y se había follón quién era, o como mucho ir a por tiza. Ese era el tope de la participación. Luego ya te haces mayor y ya formas parte de las comunidades de vecinos.
Entonces, después de esas experiencias, luego nos extraña que la gente no vaya a votar. Entonces, bueno, permitidme un poco la anécdota, pero es así, a participar se aprende. En la escuela no hay un nivel de participación muy grande, a nivel municipal un poco más. Nosotros sí que tenemos experiencia en ese sentido, porque es el primer lugar donde uno es ciudadano, es en su municipio, es en lo que puedo manejar, donde mi acción es más transformadora. Pero es que la tecnología ahora me permite que mi acción pueda impactar en muchos sitios y que el compartir experiencias con otros lugares del mundo me va a hacer una visión más real de lo que es el mundo. El mundo se ha complejizado mucho. Muchas de las, como decía Fernando, las instituciones, las normas y las soluciones que tenemos son tan parciales que es que ya sabemos que están desfasadas, que no sirven para los problemas que tenemos ya hoy en día. Ya no hablo en el futuro, sino que están mucho más allá. Por lo tanto, todo esto, una primera, si hubiera que hacer una llamada de atención, es cómo incorporamos a niños y jóvenes en los procesos de toma de decisiones y de ciudadanía. Para mí es lo más importante. Sí, si quieres enlazo yo, porque así creo que enlazo. Yo continuaré con mi visión más global, pero o sea, esto que es poner a la persona en el centro de todo, es algo que los que hablamos de transformación digital siempre decimos, ¿no? Y es uno de los errores en general de las tecnologías de la historia de la humanidad. Siempre se ha puesto en el centro la tecnología, ¿no? En la sociedad industrial, pues todos fijaban la máquina de vapor no sé qué, cuando realmente lo que cambiaba era la vida de los trabajadores, que pasaban a tener unos procesos productivos inhumanos y nadie se fijaba en ello. Quizá una de las cosas que nos ayudaría a poder enseñar y es que como mínimo estos adolescentes tuviesen esa visión, ¿no? O sea, las cosas que tú haces, la tecnología que tú produces, porque la produce tu mente y después la materializas tú, no es el objetivo que hay de guiar tu vida. Lo que hay de guiar tu vida es cómo eres tú mismo, esto queda muy bonito, ¿no? Las cosas que haces, pero en definitiva es lo que tú dices, poner en el centro a las personas, y poner en el centro a las personas es fijarse más en la vida, en este caso de los adolescentes, pero bueno, en la vida, ¿no? En qué hago, cómo puede ser mejor esta vida, sabiendo que ese mejor para cada uno es diferente. Tampoco me gusta generalizar. Igual el mejor para mí no es el mejor de Fernando, porque también ese concepto de personalización es una cosa. Yo creo que mucho en enseñar, más que dar peces, enseñar a pescar, ¿no? Es decir, oye, observa cómo es tu vida y cómo la puedes mejorar y que sepas que tienes estas herramientas, no al revés, no tienes estas herramientas porque si no se deshumaniza la tecnología, ¿no? Yo también voy a poner ejemplo. ¿Os gusta el mando a distancia a la tele? ¿Os gusta? ¿Es fácil el mando a distancia a la tele? No, es horrible. Y pasan los años y continúa siendo un trasto repugnante. O sea, yo es que no lo entiendo. O sea, bueno, está allí. Al final del mando a la tele, lo que nos interesa muchas veces es que cambie de canal, ¿no? Y suba y baje el volumen. Todo lo otro, pues no sé. Es un ejemplo, ya sé que es un poco tonto, ¿no? Como una tecnología se ha hecho sin pensar para nada en el mundo. Y en cambio hay otras tecnologías o aparatos que solo han tenido un botón, como el ejemplo del iPhone. Eso fue un gran avance, ¿eh? Entonces, que sirva un poco de ejemplo. Humanizar al final es hablar de la vida, de lo que hacemos y que tenemos esas herramientas para hacerlo mejor. Y si no, pues no las tenemos. Totalmente. Fernando. A ver, yo totalmente de acuerdo con lo que acaban de comentar. Lo que dicen, hecho, además me gusta mucho, ¿no? Que los adolescentes, que como decíamos, han sido muy maduros, que creo que también tienen que aportar un poco más. Yo creo que estamos creando la tecnología adecuada, que a lo mejor la estamos utilizando mal, que es lo que nos pasa y bueno, es lo que nos pasa a los humanos, ¿no? Que realmente, y parece que tropezamos N veces sobre la misma piedra y no damos aprendido. Pero yo creo que la tecnología que hacemos es adecuada, es muy potente, nos globaliza, nos da muchas oportunidades, pero es muy reciente, ¿no? Pues no aparecía, por ejemplo, y no es casual, en las redes sociales más utilizadas Facebook, porque los chavales no la utilizan, porque la ven viejuna. Y Facebook tiene 18 años. O sea, Facebook votaría este año. Ya es vieja. O sea, estamos hablando que 18 años en el mundo de hoy en día, de la inmediatez, es mucho tiempo, ¿no? Y el mundo de la inmediatez, y si me permitís también, que a mí me sorprendió mucho una cosa que también comento siempre, y es que los niños, los chicos, las chicas, ven, por ejemplo, las series, las películas a veces a 1,5 por de velocidad. Y dices, ¿cómo es posible esto? Y dice, pues porque necesitan esa velocidad de todo, ¿no? Bueno, esto es como, perdona, es como leer en diagonal, que yo hago bastante. Yo no Perdona, sabía que se podía leer de otra forma. Así va el tema, que me entero a la mitad de cosas. Pero bueno, insisto, por ejemplo, lo vemos con las redes sociales. Las redes sociales tuvieron una primera explosión de bondades con las revueltas de la primavera árabe, que gracias a ellas, pues muchos países
pudieron liberarse al menos del yugo de la presión política de opinión pública. Después ha venido un invierno en las redes sociales con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el escándalo de Cambridge Analytica, las elecciones de Estados Unidos o el Brexit, ¿no? Como se han utilizado torticeramente. La misma herramienta. Y ahora vemos que tal vez pueden estar viviendo una segunda juventud con el conflicto ruso-ucrania, donde gracias a ellas podemos tener información en tiempo real de qué está ocurriendo e incluso, bueno, con toda esta dark web y demás, desde Rusia se podría llegar a acceder a ciertos medios extranjeros para saber la percepción que se tiene desde fuera del país de este conflicto. Y yo creo que ahí están volviendo a resurgir, ¿no? Estamos volviendo a ver una primavera, ¿no? de estas redes sociales. La herramienta es la misma, lo que está cambiando es esta pauta de uso. Y una pauta de uso pues, que realmente es que no hemos tenido tiempo tampoco a utilizarlas. Todos los avances tecnológicos de la humanidad, todos han tenido detractores, pero todos han sido imparables, antes o después. Con lo cual yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es entender que esto es algo que va a formar parte de nuestras vidas, sobre todo de la vida de nuestros jóvenes, y tenemos que educarlos en este contexto. Tenemos que educarlos, acompañarlos y darles herramientas y pautas de uso. Lo decíamos claramente, si un casi 40% de los padres utilizan o utilizamos el móvil en las comidas y luego le decimos al niño que no lo haga, le estamos dando un mal ejemplo. Esto es algo sencillísimo, no tenemos que ser ingenieros, no tenemos que ser tecnólogos, cualquiera de nosotros lo puede hacer, ¿no? Y yo creo que esas pautas de comportamiento son las mismas que nos decían antes de que, oye, a las 8 en casa porque se hace tarde. Fijaros que hemos hablado de educación, de interpelación, de participación, de todo menos la propia tecnología, que creo que es muy importante, ¿no? La tecnología está ahí, tenemos que seguir hablando de tecnología, pero tenemos que hacerlo mucho más del resto. Soy muy consciente que vamos tarde, que es hora de comer, que realmente el debate para mí está siendo apasionante. Tengo un montón de preguntas todavía, pero antes quería saber si hay alguien en el público interesado en hacer alguna pregunta o alguna reflexión respecto a lo que estamos hablando. Vale, pues si no, dejarme que haga una última pregunta a los tres panelistas y además hago una última aportación a... Tiene, ¿se me oye correcto? Un glosario, porque también en todo esto de las redes sociales y de las plataformas, los mayores tenemos que hacer también un aprendizaje y una adaptación de nuevos palabras, ¿no? De nuevos conceptos como grooming, como sexting, que hace unos años no utilizábamos o no conocíamos, pero es que además han nacido nuevos síndromes como el FOMO, por ejemplo, del inglés fear of missing out, ¿no? Esa sensación, esa percepción de que me estoy perdiendo algo, que a veces nos pasa también a los adultos, pero que está afectando mucho también en el comportamiento de los adolescentes, con lo cual hay que entender que esa realidad de nuestros adolescentes también es nuestra realidad. Mi última consideración sería un mensaje más constructivo de qué podemos hacer los padres, los tutores, para acercarnos a nuestros adolescentes en todo lo que sería este entorno online. Podéis compartir vuestras experiencias, hay mucho en el informe, pero creo que sería bueno el compartirlo. Empezamos quizás ahora con Fernando. Bueno, pues yo creo que hay que escucharlos. Yo tengo 2 adolescentes en casa y aprendo mucho de ellos. Y yo creo que ellos también me tienen en cierto modo como una referencia en el ámbito tecnológico, pero yo creo que el aprendizaje tiene que ser recíproco y tiene que ser mutuo. Y al final también ese entorno de confianza que se genera al hablar con nuestros niños es muy positivo para ellos, porque uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando ocurre un problema, y vemos que ocurren problemas, es a donde acuden los niños a informarse. Si les hemos generado confianza, si les hemos generado pues esa relación de cercanía, de que pueden acudir a nosotros para hablar, pues seguramente lo hagan y seremos nosotros que les podamos dar pautas de comportamiento en base a nuestra experiencia vital, no nuestra experiencia tecnológica. Pero creo que debemos de saber que en este mundo que avanza tan rápidamente podemos aprender de ellos tanto como ellos pueden aprender de nosotros. No, es que estaba pensando... ¿Cómo lo hago en casa, no? Sí, bueno, tú sabes que yo tengo un problema y... Bueno, es normal, un problema, no pasa nada, pero en casa todos tenemos problemas. Pero ahora estaba pensando yo que yo en un mes, ¿no? Desde el Congreso, que hace un mes, ¿no, Cris? Mi vida ha cambiado porque he conocido a Chicletito, paracetamol y Lazy Popa.
Igual os Explica suena. quiénes son, porque quizás algunos no lo conocen. Pues nosotros trabajamos con Chris y este año hemos intentado adentrarnos en el mundo de los SEA Games. Es que claro, como tecnólogo, pues yo pues en el game pues lo entiendo, ¿no? Pero vamos, lo que lleva por detrás. Y he visto que intentando acercar a entender, porque te tienes que acercar con su visión, ¿no? Es lo que yo decía antes, ¿no? Intentar mirarlo con sus ojos, porque a mí, pues no sé, aparte de ser muy divertido, unos influencers, nos dimos cuenta de que lo que hacíamos en el Congress, que teníamos ahí en el Mobile World Congress, tuvimos un chiringuito que ha estado en la Mobile Week también, donde la gente jugaba, pues no hacía nada más que jugar, pero que cuando nosotros movíamos esa noticia por redes sociales normales, las de la Mobile World Capital, que son potentes, sí, se movían muchas, pero es que cuando lo movía Paracetamol, Lazy Popa, por digo unos cuantos, porque había muchísimos, llegaban a millones, o sea, a millones, pero no nos enterábamos, porque eso se movía, ¿no? Como en un mundo no virtual, sino real, donde hay mucha gente adolescente que se mueve. Entonces esto enlaza un poco con lo que decía Nacho, ¿no? Hay que enseñarles, pero también nosotros tenemos que aprender, ¿no? Porque igual... Y luego fue una experiencia muy chula, porque estuvieron con nosotros y no se les notó demasiado aburridos, porque les plantamos una ponencia de estas con ellos ahí, pues se integraron bien. Ahora tenemos cierta relación, es quizá una manera de llegar, de llegar, ¿no? De intentar entender, ¿no? qué es lo que tú buscas en este influencer. Yo he mejorado la comunicación con mi hija de 14, ¿no? La tenía buena, pero, ostras, ¿conoces a este? Ah, pues no, eres como más cercano, entonces... Claro. Bueno, no sé, igual estoy descubriendo la sopa de ajo, pero es un camino, ¿no? Intentar, y claro, yo en mi vida los hubiese conocido si no hubiese sido por mi equipo, que están como una cabra total, ¿no? No, vamos a buscar a estos, pero ¿quién son, no? Y no conozco a nadie, bueno, quizás he dado un atajillo, Para hacerlo. Muy bien, gracias, Edu. Nacho. Sí, hay también un marco normativo, que es una ley muy importante que se aprobó el año pasado, que es la Ley Orgánica de Prevención contra cualquier tipo de violencia contra la infancia y la adolescencia, la LOPIBI, como tiene un nombre horrible, nosotros le llamamos la LOPIBI, pero claro, esto lo sé yo y los que estamos en nuestro mundo, pero bueno, pues eso. Que se aprobó por unanimidad y que establece como la construcción de entornos protectores. Y uno de ellos, que viene especificado, es el digital. El entorno digital. Entonces hay una cosa muy importante. Para que exista un entorno digital, lo primero que se necesita son adultos conscientes. ¿Y eso qué significa? Adultos que sepan y que entiendan este tipo de información que estamos dando. A mi hija también le pasa. Y mi hija también está ahí. Si tú no eres consciente, que a veces pasa, no, mi hijo, que lo has visto tú tumbado por ahí en un parque, no, imposible, porque es un chico magnífico y no te lo puedes imaginar. Bueno, sí, no, una cosa no quita la otra, ¿vale? Entonces, la primera cuestión es esa, la conciencia de que esto está así y que, bueno, pues te tienes que ocupar. Y luego hay otra cuestión que es la de conocer los canales de ayuda. Yo no tengo por qué saber, o sea, nosotros no queremos trasladar a las familias tampoco una presión ni un sentido de culpabilidad, todo lo contrario, o sea, somos conscientes de que hay que ayudarles, de que hay que empoderarles, de que hay que darles recursos, pero conocer mecanismos como pueda ser el 017, el teléfono que tiene Infibia para pedir ayuda, o el canal prioritario de la Agencia de Protección de Datos, como mecanismos básicos donde me pueden ayudar, donde me pueden orientar, es fundamental, porque no tenemos por qué saber. Yo no sé en qué lío me meto si encuentro en el teléfono de mi hijo unas fotos de no sé muy bien qué y que ha pasado no sé cuál y haya explotado. O sea, necesito un consejo, una ayuda y una orientación. Entonces, el pedir ayuda es el primer paso, porque cuando no ocurre así, los procesos se enquistan. Y empiezan los momentos de culpabilización, ¿no? He hecho algo malo, no debería, me meto en un lío, y eso siempre suele ir a peor. A mejor no suele ir. Con lo cual, pues hay que hablar. Nosotros, cuando estuvimos trabajando en el spot, hablamos también de esa conversación incómoda, ¿vale? De padres a hijos. Y en este caso no era sobre relaciones, ¿no? Era sobre tecnología. O sea, es que yo te voy a dar un aparato, que estamos viendo, que antes no sé si lo dije, pero estamos entregando el móvil a los 10 años. La media está entre 10 años y medio, entre 10 y 11 años. Y estamos dando una llave al mundo. Entonces, y siempre nos preguntan, ¿cuál es la edad buena? ¿Cuál es la edad buena? Como expertos, ¿cuál es la edad buena? Y tú dices, pues depende, ¿cuándo te vas a comprometer? Pues si no te vas a comprometer nada, mejor que no se lo des y que se lo compre él cuando lo gane con su dinero. Si te vas a comprometer y vas a acompañarle, y primero le vas a controlar, luego le vas a asesorar y luego vas a ser el hombro donde llore sus duelos y sus penas, pues está bien. Yo hago un paralelismo con ¿a qué edad le dejarías a tu hijo cruzar la calle solo?
Pues no sabes, claro, o sea, no sabes porque esta respuesta no es igual en una gran ciudad que en un entorno urbano, si tu hijo es un empanado o si es de los que mira 3 veces antes o tiene un TOC de mirar a todas partes, si en tu ciudad hay conciencia cívica o no la hay, pues no, lo siento, no tengo como experto, solo tengo la respuesta de hasta dónde vas a acompañar. Y ahí es donde, bueno, pues donde nos vamos a encontrar y donde tenemos ese compromiso, yo creo, y que parte del mobile es esa concepción de poner a las personas en el medio, y en este caso traemos hoy la bandera de los niños, porque son los que no votan y por lo tanto se les hace menos caso y son dependientes, y como hay otros colectivos de dependientes como los mayores que también, sin duda, están ahí y de hecho vertebran gran parte de la sociedad y en los momentos de crisis lo hemos visto. Pero los niños que dependen de los adultos, pues tenemos esa doble tarea. Si invertimos en prevención, nos vamos a ahorrar mucho en intervención, porque los casos graves ya cuando te ocupan y solo vas apagando fuego ya llegas tarde. Entonces, mucha sensibilización, mucho trabajo en conjunto y mucha escucha y mucha empatía. Yo creo que ese sería y cariño, como dice el de la señora, y cariño, porque al final ahí es donde está todo. Escucha, empatía y realmente mucho cariño. Y yo te voy a dejar abierto el melón para el año que viene, ¿vale? La incorporación, ahora abro un melón, la incorporación de las mujeres a la creación de tecnología es muy importante. Y no es por hacerte la pelota, sino porque necesitamos en la tecnología las visiones de los dos sexos, porque eso también hará mucho más fácil hacer llegar los mensajes, si no, a veces hacemos llegar mensajes, pero esto ya para el año que viene. Bueno, yo siempre digo, y Edu lo sabe, porque hemos compartido varios foros, que si todos los tecnólogos y los informáticos y los analistas de datos fueran como Edu, también como Fernando, probablemente yo me quedaba sin trabajo, porque no deberíamos analizar tanto el impacto de la tecnología en la sociedad, pero que sí que es necesario esa diversidad, esa inclusividad, eso entender, interpelar a los jóvenes, aprender de ellos, entender dónde están ellos, qué realidades tienen y que sumemos para reducir esos riesgos y mejorar las oportunidades. Con ello damos por cerrada la sesión de hoy, sin olvidar descargarse el informe, leérselo, hacer una pequeña encuesta que también hay en la campaña de UNICEF España, en que como padres podéis responder eso que creéis que sabéis que hacen vuestros niños en Internet, que al final también es una, ¿no?, de despertar de conciencias. Agradecer a Fernando, a Nacho, a Edu la participación, las explicaciones y a vosotros para atendernos hoy. Muchísimas gracias.